muy temprano a la mañana, estamos todos medio con cara de dormidos, así que vamos a tratar de hacerlo ágil y dinámico para que podamos pasar un buen rato, compartir tendencias de comunicación y sobre todo llevarnos cosas para pensar, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos hoy en esta charla. Para los que no nos conocen, veo mucha gente que ya nos conocen, pero nosotros somos ABECOM, somos una consultora de comunicación con 20 años en el mercado. Trabajamos muchísimo en temas de comunicación interna y cultura organizacional y ahora también en comunicaciones de branding, marketing y reputación organizacional. Acá, para que sepan quiénes los estamos acompañando, está Patricia Moirano, que es la gerente general de ABECOM, está ¿Cómo están? José, muchos de ustedes ya la deben conocer, es la directora de operaciones, Marcela Fons, gerente de Hola, buen marketing, día. y acá un servidor quien les habla, Sebastián Molina. Vamos a estar entre los cuatro compartiendo estas tendencias y los invitamos también a que a medida que vayan surgiendo preguntas o consultas, las vayan dejando en el chat. También al finalizar la exposición vamos a tener esta oportunidad de conversar y de entre todos ir buscando respuestas en base a distintos know-hows que fuimos desarrollando en este tiempo y también a estudios que venimos realizando consecuentemente. Entonces, para arrancar, si les parece, vamos a la primera diapo que tenemos planteada y tiene que ver precisamente con un estudio que nosotros venimos haciendo hace un tiempo. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, en ABECOM trabajamos bastante un plano académico que nos permite de alguna manera estar pensando continuamente el futuro de la comunicación. Y en este último tiempo, con el tema del COVID y la pandemia y los cambios en los patrones culturales de la sociedad y de las organizaciones, empezamos a trabajar en estudiar qué estaba pasando y qué iba a pasar con las organizaciones. También nos apoyamos muchísimo en el trabajo que se hizo desde Acacia. Para los que no conocen, Acacia es la asociación de consultoras y agencias de comunicación interna, donde ABECOM forma parte. Impulsamos un estudio junto con otros colegas respecto de qué estaba pasando con comunicación interna en la pandemia, y los datos la verdad que fueron súper buenos y reveladores. En principio queríamos dar, para hablar de tendencias, un tallazo general de qué es lo que nos encontramos. Por un lado, estamos viendo que existe todavía una sensación instalada y no sin causas de temor, de miedo, de incertidumbre, de angustia en la mayoría de los colaboradores. Tenemos que casi 4 de 10 está en este plano de angustia profunda, de alguna manera, y eso hace que la comunicación interna tome un rol preponderante a la hora de contener. ¿Sí? Hay una oportunidad ahí que hemos identificado que tiene que ver con la rápida reacción que tuvieron los managers para tratar de contener las situaciones. Hablábamos hace un ratito con las chicas de esta necesidad de generar nuevas herramientas de liderazgo para los managers, porque hasta ahora siempre los venimos capacitando en temas de negocio, en temas de trabajo en equipo, pero bueno, faltan herramientas de liderazgo para la contención, y esa es una de las tendencias que vamos a estar compartiendo luego. ¿Sí? A partir de ahí, lo que nosotros encontramos es un poco este escenario que se viene en comunicación interna. Ahí Marce nos va a ayudar un poco con esto. Sí, acá lo que vimos, digamos, a partir de esta encuesta en la que participaron 180 profesionales de áreas de comunicación interna, de empresas de Argentina y la región, los cambios que se produjeron y que seguramente en las organizaciones de ustedes también, digamos, habrán pasado, es toda esta orientación a lo que es el trabajo remoto y al uso de herramientas digitales, tanto para el trabajo como para encontrarse, ¿no? Para hacer las reuniones y para trabajar en equipo. Entonces ahí vemos que hay un gran aumento casi total hacia estas herramientas digitales, pero sí un dato para destacar acá tiene que ver con la flexibilización del horario. Si bien se flexibilizó el trabajo,
y se orientó a lo digital, no se vio una flexibilización del horario de trabajo, que tranquilamente, digamos, hubiera sido natural también que se pueda dar eso, ¿no? Que podamos trabajar desde cualquier lugar, desde donde estemos, y trabajar por objetivos, y no tanto con un cumplimiento de horario. Entonces ahí también es algo que vamos a ver más adelante, en lo que las organizaciones van a tener que hacer foco. Bien, eso nos lleva a la primera tendencia donde empezamos a recoger un poco el guante de lo que nos está mostrando la realidad, ¿no? En el que nos está diciendo la flexibilización de los espacios de trabajo, nos está hablando de una necesidad de flexibilización horaria, nos está hablando también de esta situación de ansiedad o incertidumbre por la que estamos atravesando todos en mayor o menor medida. Entonces el primero de los desafíos que tiene la comunicación interna es empezar a poner foco en la experiencia, ¿no? Tenemos que recuperar eso que teníamos antes en las organizaciones, que es generar una misma experiencia para toda la gente que trabaja dentro de nuestras compañías o de nuestras instituciones. Ahí, una de las herramientas claves que tenemos es empezar a pensar seriamente en la omnicanalidad. Hasta ahora veníamos trabajando de una manera bastante diversificada con todos los públicos, y hoy la verdad es que las condiciones, la hibridación que tienen los modelos de trabajo hacen que de alguna manera tengamos que recuperar ese foco en la experiencia y tratar de llevarle a todos nuestros colaboradores una experiencia similar. Tengamos en cuenta que hay un 80% de personas que hoy están trabajando de manera remota, y ese trabajo remoto tiene distintas connotaciones. No es lo mismo estar trabajando solo en tu casa que si tenés hijos, si tenés familia, si convivís con alguien, si no convivís con alguien. Digo, han cambiado muchísimos las maneras de trabajar. Esas nuevas formas nos han hecho adaptarnos a nuevas realidades, y en ese proceso de adaptación, en muchos casos estamos viendo que se ha perdido como ese foco sobre la experiencia que queremos brindar como compañía a quienes son nuestros primeros embajadores y voceros, que son nuestros colaboradores. Ese es uno de los principales lugares hacia los cuales debemos ir. Y ahí, Seba, perdón, te agrego algo, buen día para todos. Lo que estamos viendo en muchos de los casos de los clientes con los que trabajamos es que en todo este contexto, como describían bien ustedes, donde hay más incertidumbre, más angustia, porque es todo desconocido, porque no se sabe lo que va a venir y demás, se vuelve fundamental para las organizaciones poner en primer lugar la contención de los colaboradores, ¿no? Volver a trabajar sobre las emociones. Entender esto que vos decís, que el trabajo remoto para todos es diferente, digo, la diversidad de la cual tanto veníamos hablando, quizás de manera más retórica, ahora se nos vuelve patente, y tenemos que atender a una infinidad de casos distintos de colaboradores a los que queremos llegar de la misma manera, o hacer atravesar la misma experiencia. Por eso es importante contener, acompañar, escuchar, conocer la realidad de cada uno y tratar desde ese lugar de construir un discurso. Digo, ya el foco no está tan puesto en el mensaje, sino en el cómo hacemos que cada uno atraviese la experiencia de organización que queremos de la mejor manera posible. Y con la complejidad, como decís bien, Mari, con la complejidad de esta dispersión geográfica que hoy tenemos, ¿no? Y nunca mejor dicho la palabra dispersión geográfica, está la gente desparramada por todos lados. Sí, es muy cierto, y eso nos da pie para lo que es la tendencia número 2, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el liderazgo emocional. Sí. Relacionado a lo que planteaba Mariela, digamos, está esto del liderazgo emocional. Digo, si bien los líderes en general tienen grandes capacidades técnicas, no tenemos que olvidarnos que ellos también necesitan de alguna manera la contención de la organización y la ayuda para que puedan desarrollar esas habilidades. Acá en este estudio vemos que el 67% de los líderes no tienen esas habilidades per se, que tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo tratar las cuestiones emocionales, cómo tratar momentos de estrés, cómo acercarse a sus colaboradores de una manera distinta
y en eso desarrollar la comunicación y la empatía va a ser clave. Entonces, desde áreas de comunicación también tenemos que estar pensando en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañar a los líderes en desarrollar estas habilidades tan necesarias, incluso hoy más todavía, ¿no? A veces, Totalmente, y ahí agregó otra cosita, Ujú. me doy cuenta que estoy tratando de pensar lo bueno, ¿no? De que nos trae toda esta situación, y así como en el caso del teletrabajo y la flexibilidad eran cuestiones muy demandadas antes de que toda esta situación coyuntural sucediera, y se discutían y se debatían y quizás no avanzaban en muchos casos, y la pandemia nos demostró que podemos trabajar a distancia, que podemos cumplir objetivos pese a no estar en un mismo espacio físico y demás. En el tema del liderazgo pasa algo similar. Nosotros veníamos ya antes de todo esto hablando de que el liderazgo era importante en materia de comunicación, en materia de contención, en materia de motivación de los equipos, pero era como una cuestión secundaria, ¿no? Como una cuestión deseable, pero no era lo central en términos de lo que los líderes debían hacer. Ante esta situación que irrumpe en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, se vuelve imprescindible que los líderes tomen la posta en materia de acercar mensajes relevantes, contener a sus equipos, conocer a sus equipos, integrar a sus equipos. Entonces, otra vez, como que nos salta a la cara la necesidad de empezar a trabajar de manera comunicacional, de manera, digamos, más con foco en las personas, con foco en contener a los equipos, un líder coach, ¿no? Un líder que conozca, que entienda, que ayude, que acompañe, ya no es deseable, es imprescindible. Entonces eso también está bueno como oportunidad, ¿no? Para trabajar. excelente, Mari. Buenísimo. Eso nos lleva a un tercer punto que tiene que ver con esto, ¿no? En términos de comunicación, con generar redes colaborativas. Tuvimos un momento muy fuerte en el que hablábamos de redes sociales y ahora, en este momento donde estamos con este contexto híbrido de trabajo, las redes colaborativas se vuelven cada vez más indispensables. Digo, ya no es una opción no pensarlo o postergar la toma de decisión. Eh, la colaboración, si bien, y un poco siguiendo lo que decía Mari recién, si bien era una palabra que estaba en la boca de todos, era una práctica poco habitual en muchas organizaciones. Hoy la colaboración es central para poder llevar adelante los proyectos que tenemos, que quedaron en stand-by, y los que continúan necesariamente necesitan de la integración y la colaboración de todos. Y las redes lo que hacen de alguna manera es democratizar esos diálogos que antes podíamos tener en el contexto de una oficina, de una sala de reunión. Hoy necesitamos tenerlos de manera mucho más abierta, mucho más colaborativa y en un entorno virtual. La forma más práctica es utilizar este tipo de redes colaborativas. Nosotros tenemos muchísima experiencia en el trabajo con Yammer, en el trabajo con Jam, en el trabajo con Workplace. Digo, no importa cuál sea el nombre de la herramienta, porque en definitiva lo que estamos buscando es generar una conducta de compartir y poder llevar adelante los proyectos que tenemos pendientes dentro de una organización. Esto lleva un proceso, lleva un cambio, digo, hay que bajar la cantidad de mails, hay que bajar la cantidad de reuniones vía Zoom, vía Skype o Teams o lo que sea que usen. Tenemos que bajar un poco eso y empezar a trabajar más sobre herramientas colaborativas que nos permitan tener un diálogo más asincrónico, pero no por eso menos productivo. Y es parte de esto que mencionaba también Marce en el inicio de esta charla, ¿no? De decir, bueno, empecemos a trabajar por objetivos, y el objetivo es necesariamente asincrónico, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ir avanzando en un camino que, como decía, estaba en el discurso de todas las organizaciones, la colaboración, pero a la hora de llevarlo a la práctica, todavía faltaba alguna toma de decisión que impulsara a tener las herramientas necesarias y los patrones de conducta necesarios para que esto suceda. Totalmente, y ahí se va, además de que las redes sociales internas acercan, que hoy es fundamental por todo esto que venimos diciendo, integran, conectan, se pierde un poco el tema en muchas organizaciones de la casa central y las sucursales o el interior del país. Hoy estamos todos más o menos en el mismo plano, cosa que antes no había sucedido. Las redes sociales nos integran y nos conectan, pero además agilizan, que hoy es otra cuestión que es central para las organizaciones.
todo es más dinámico, los tiempos son más cortos, la información llega de manera más inmediata, la respuesta también. Entonces, en ese sentido, también ayudan a mejorar la gestión en las organizaciones. Y ahí las áreas de comunicación tienen como el rol central de garantizar o de asegurarse de que en esas redes, además de circular contenidos de carácter más social, si se quiere, que también están buenos, circulen los mensajes o las conversaciones relevantes para la organización, ¿no? Claro, esto de ser curadores de contenido, ¿no? Creo que lo hablamos varias veces en distintos webinars, esto de asumir ese rol más estratégico que, bueno, parte de las tendencias que estamos viendo tiene que ver con eso. Comunicación interna ha tenido, si quieren, con la pandemia, una responsabilidad muchísimo mayor a la que venía teniendo y también ha ganado un lugar muchísimo más interesante y más importante del que venía teniendo. Así que es súper importante. Sí, siguiendo con esto que decías recién, Seba, nuestra cuarta tendencia tiene que ver con que la comunicación interna y buscando también, digamos, las cuestiones que son positivas para nuestra profesión, tiene que ver con que comunicación interna estuvo más presente en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Si vemos el gráfico, vemos que aumentó todo lo que tiene que ver con participación en la mesa de decisiones, todo lo que tiene que ver con la interacción con los equipos directivos, tener un rol de consultores frente a los líderes, ¿no? Líderes que recurren al área de comunicación buscando soporte para desarrollar también sus tareas en este contexto, ¿no? Entonces, digo, eso también es muy importante y de cara a futuro, como comunicadores, es un aspecto muy positivo, ¿no? Poder participar desde la génesis de la toma de decisiones, ¿no? Y que podamos asesorar también en esa toma de decisiones, porque desde nuestro rol, desde nuestro lugar, tenemos mucho para aportar en eso, ¿sí? De poder anticiparnos a lo que va a pasar ante la implementación de alguna decisión que se tome. Y tenemos que hacer también el Totalmente. esfuerzo en esa línea. Fíjense qué paradójico que es esto, ¿no? Porque estamos tomando un rol muchísimo más estratégico, pero a la vez los presupuestos de las áreas de SI han caído, por lo menos es lo que dice el 49% de los encuestados. Entonces ahí tenemos que, digo, tomar esta mirada más de negocio y volcarla a la importancia que realmente tiene la comunicación para todo este proceso donde necesitamos líderes muchísimo más empáticos, donde necesitamos llevar una misma experiencia de marca o de organización a gente que está distribuida en distintos lugares, donde necesitamos implementar nuevas herramientas. Digo, es un gran momento y lo que tenemos quizás como responsabilidad es poder capitalizarlo y llevarlo también a la inversión que hacemos dentro de las organizaciones en comunicación, porque eso nos va a permitir hacer cada vez más y mejores cosas. Mari, perdón, ibas a decir algo y yo te interrumpí. Sí, pero en la misma línea, digo que otra vez, oportunidad hacia adelante, lo curioso es que aumenta la responsabilidad, aumenta la asignación de tareas, aumenta el vínculo con el equipo directivo, aumenta todo, pero se reduce el presupuesto. Esta vez, mal de muchos, consuelo de tontos, pero tenemos la posibilidad de decir que se redujo el presupuesto de casi todas las áreas, no solo de comunicación. Pero, bueno, nada, es un punto. Hay que posicionarse de una manera más estratégica y hacia adelante el desafío es también tener más presupuesto para hacerlo. Claro, sí, sí, totalmente. Bien, ahora pasamos entonces a algo que marcaba Mari en la tendencia de redes colaborativas, esto de la velocidad con la que accedemos a información. Una de las tendencias que hemos visto durante el COVID y que entendemos que se va a mantener, porque no es que mañana va a salir una vacuna o sale una cura y la pandemia desaparece, ¿no? Tenemos que ganarle esta carrera a la desinformación. Hemos visto circular dentro de las compañías, muchas noticias falsas, muchos rumores de cierres de áreas, de cambios, de reestructuraciones. Y la verdad es que cuando íbamos a indagar en nuestros clientes y con algunos colegas conversando, nos encontramos con que la realidad no era así, pero había un destiempo muy grande entre que el rumor se empezaba a esparcir dentro de la organización y que la organización podía dar
o dar cuenta de una posición oficial respecto a eso que se estaba diciendo. Como dato contextual y simplemente como para que lo tengamos de referencia, ahí en la Universidad de Cornell tiene un sistema, ahora que estamos hablando todos de inteligencia artificial y de manejo de datos. Quack es una herramienta que permite medir cuánto tiempo se distribuye un rumor dentro de una red social. Y es paradójico, ¿no? Porque las organizaciones toman alrededor de 14 horas en poder desmitificar un rumor. En 14 horas, imagínense el tamaño de su organización en la que estén trabajando. ¿Cuánta gente se entera de algo que no es cierto o que está desinformando durante esas 14 horas? Probablemente llegue casi al 80-90% de la comunidad con la que operan. Entonces, tener la capacidad de accionar a tiempo, poder estar en esa mesa de toma de decisiones para no ser reactivos, sino ser proactivos en la comunicación, sinceramente nos pone en un lugar de privilegio y tenemos que lograr entrar en ese espacio. Y ahí otra vez yo vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? En esto de volver a los valores esenciales en un contexto de crisis, es fundamental establecer vínculos de confianza con los colaboradores de la organización. Ser creíbles, volvernos una organización creíble. Y esto se logra, entre otras cosas, con una comunicación, como te venía diciendo Seba, sostenida, periódica, relevante. No dejar que fluya, sino tratar de ir impulsando el mensaje oficial o la voz oficial de la organización desde un lugar de esto, de generar un vínculo de credibilidad, relaciones de confianza, que nos van a sostener la marca, digamos, pese a todo. Hay un cambio ahí, ¿no, Mari? Digo, bastante profundo respecto a esto de tener un modelo de comunicación que era un poco más reactivo, de contarte cosas que ya todos sabían, a tener un modelo de comunicación muchísimo más proactivo donde desde la organización te dan el anticipo y no desde el pasillo. Totalmente, claro, sí. Entre otras cosas porque no tenemos más pasillo. Y las redes sociales todavía no juegan de pasillo. Ya van a llegar, pero todavía no juegan. Pero sí, hay un montón de temas que se nos imponen y a los que tenemos que tomar. Aún las organizaciones que siguen gestionando de manera más parecida a cómo lo venían haciendo, hay temas que necesariamente tienen que tomar, sobre los que tienen que sentar posición y sobre los que tienen que intervenir. Y lo tienen que hacer lo antes que se pueda, porque una vez que ya pasó, ya es tarde, ¿no? Todo es súper dinámico y cambiante. Está clarísimo. Bueno, esto también, digamos, se enlaza con la tendencia número 6, que nosotros definimos como gestión del riesgo reputacional, que tiene que ver con esto de anticiparnos y ser proactivos, y no actuar o no pensar en la comunicación de crisis, sino en la comunicación de riesgo, que está un paso adelante, ¿no? Que tiene que ver con anticiparnos, tener una agenda previa que sea estratégica, ¿no? En las áreas de comunicación, teniendo en cuenta que cada colaborador también es embajador y vocero de la compañía. Entonces, por ejemplo, los temas en los que tenemos que anticiparnos en este momento tienen que ver con la vuelta a la oficina, ¿no? ¿Cómo va a ser esa vuelta a la oficina? O cómo fue. Muchos ya fueron volviendo de a poco, digamos, a sus puestos de trabajo. Todo lo que tiene que ver con seguridad, la seguridad que se le va a dar al colaborador para esa vuelta. Seguridad y medio ambiente, lo que tiene que ver con los proyectos y los planes a futuro y con cualquier transformación que vaya a suceder en la organización, ¿sí? Estar siempre un paso adelante, por ejemplo, no sé, viendo cuál es la sensibilidad de esos temas, haciendo encuestas para ver cuál es la sensibilidad de las personas con respecto al regreso de la oficina, cuáles son los miedos, cuáles son, digamos, aquellas cuestiones que lo están afectando, para tenerlas en cuenta y para poder prever eso antes de que se nos presente una crisis o que tengamos, digamos, que trabajar sobre un tema a partir de algo que está pasando. Ahí, como dice Mari en el chat, la idea es que ustedes puedan ir haciendo también sus aportes y puedan ir haciendo sus consultas. Así que si quieren ir consultando, lo pueden hacer en el chat para que sea más prolijo, y nosotros vamos leyendo las preguntas y las vamos respondiendo.
Marce, esto que decías de la gestión reputacional es súper interesante, ¿no? Una de las cosas que veníamos charlando hace tiempo una vez, cómo la reputación de las compañías hoy está cada vez más en manos nada, de sus colaboradores y no tanto en manos de una estrategia organizacional. Digo, al momento de ser cada uno de nosotros voceros o embajadores de marca, estamos teniendo una responsabilidad muy grande sobre cuál es la percepción que se tiene a nivel público de la compañía en la que trabajamos. Hoy con herramientas como LinkedIn o Twitter, bueno, todo lo que son redes sociales, incluso WhatsApp, que no es una red social, es un sistema de mensajería, pero bueno, incluso WhatsApp también hace que se vaya construyendo reputación desde lo que dice un colaborador de una marca. Así que es súper interesante esto, ¿no? Empezar a sentarnos en esa mesa. No sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de sentarse en una mesa donde se atiendan las crisis antes de que sucedan. Digo, ¿qué vamos a hacer en un proceso de transformación organizacional? Todas las compañías se van a transformar y se están transformando. Muchas de ellas han acelerado ese proceso. En ese proceso de transformación digital, como dijimos al principio, muchos están pensando en la pérdida de puestos de trabajo, que no es algo nuevo, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, la reconfiguración de áreas, qué va a pasar conmigo en ese contexto. Digo, todas estas cosas ponen en riesgo la reputación de la compañía y pueden desatar pequeñas o grandes crisis, tanto internas como externas. Ahí es donde comunicación interna tiene que estar sentado en la mesa, pensando proactivamente cómo lograr que eso no suceda y si es que sucede, cómo prevenirlo y cómo reaccionar. Pasamos entonces a la séptima tendencia que tiene que ver con el análisis de datos para la toma de decisiones. Esto es algo que nosotros venimos insistiendo hace bastante y hoy la verdad que con la cantidad de herramientas que tenemos disponibles para analizar datos es un tema de decisión y no es un tema de accesibilidad o tecnología. Se pueden analizar desde los mails hasta la cantidad de tiempo que pasa una persona viendo una campaña, se puede analizar las interacciones que tenemos en nuestras redes sociales internas, se pueden analizar el rendimiento que tenemos en una reunión. Digo, tenemos una plataforma de herramientas técnicas y tecnológicas que nos permiten analizar datos de todas maneras. El rol que tiene comunicación interna, y acá no nos tenemos que poner ni matemáticos ni estadistas, simplemente es, y no menos difícil, es saber hacer las preguntas correctas. ¿Sí? Hay una figura que la compartimos en uno de los podcasts que hicimos hace un tiempo, que tiene que ver con el data translator, ¿no? Esta persona que es capaz de, ante un problema, hacerse las preguntas correctas para que los datos le permitan tener un escenario mucho más preciso para poder tomar decisiones. Nosotros deberíamos, como comunicación interna, poder ir hacia ese lugar, porque también nos va a permitir no solo tomar decisiones más certeras, sino también a la vez demostrar de manera más simple cuál es el retorno sobre la inversión que estamos haciendo desde el área, ¿no? La analítica de datos dejó de ser una cuestión únicamente de marketing y de ver cómo funciona nuestra compañía en supply chain, en producción, en operaciones. Digo, comunicación interna también hoy tiene la posibilidad de acceder a datos. Hay, de nuevo, distintas herramientas que nos permiten hacer eso, pero más allá del dato, lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar es la capacidad de poder hacernos las preguntas correctas para tener la información que necesitamos y tomar decisiones en consecuencia. Ahí agrego que pregunta Marina Gamarra en el chat, ¿cuáles son las acciones que debería tomar en lo inmediato, que debería implementar en lo inmediato una organización en esta línea de que se fortalece la CI en el nuevo contexto? Y creo que esta es una, ¿no? Que tiene que ver otra vez con acercarse a los colaboradores, con escucharlos, con conocer su realidad, con entender su contexto, con ver qué están necesitando y cómo se los podemos facilitar. Otra, y ensayo una respuesta yo, chicos, y ustedes completen. Otra me parece que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Con trabajar con los líderes, primero contener a esos líderes que les vamos a pedir que contengan al resto de la organización, ¿no? Totalmente. A ver con qué herramientas cuentan, cuáles les faltan, cómo los podemos acompañar y apoyar en ese proceso.
y después apoyándonos fuertemente en ellos para toda la cuestión que tiene más que ver con lo personal, con la gestión de las personas y de las emociones. Y por otro lado, creo que generando alguna comunicación dinámica y participativa, estilo red social colaborativa o lo que sea, pero abriendo espacios de encuentro en la virtualidad con la mayor cantidad de colaboradores posible. Me parece que por ahí van las primeras acciones que se deberían implementar. No Sí, sé, chicos, qué sí, dicen. totalmente, totalmente va por ese lado y como decíamos hoy al inicio, cuando uno empieza a hablar de tendencias siempre parece que tenemos que hacer todo junto y no, y en realidad lo que busca una tendencia es decir, bueno, tenés que empezar a caminar por este camino, ¿no? Empezar a dar estos pasos que ni siquiera tienen este orden. Digo, el orden que le estamos dando a nosotros es un orden azaroso, no es que una es más importante que la otra. Cada organización también se encuentra en un momento distinto en el cual tendrá que trabajar cosas distintas, ¿no? Esto que decías vos, Mari, recién y que mencionabas como una segunda tendencia de el liderazgo emocional. Bueno, hay organizaciones que ya vienen trabajando en esta línea hace mucho tiempo. Ahora, la realidad es que son las menos. Lo mismo con el tema de los datos. Hay algunas organizaciones que vienen trabajando desde las áreas de comunicación interna y recursos humanos con datos. ¿Sí? Usan miles de herramientas para poder tomar sus decisiones, pero no es la mayoría. Lo que ha hecho la pandemia y lo que nos plantea el contexto es una aceleración sobre estas cosas de las que ya veníamos hablando. Esa aceleración en cada organización se va a ir dando de un modo distinto, básicamente porque cada organización es distinta, ¿no? Nosotros lo que decimos es que cada matriz cultural configura un mundo y dentro de ese mundo hay cosas que se pueden hacer más rápido, cosas que se pueden hacer más lento, cosas que permiten desarrollar uno u otro proyecto. Lo importante acá es que no perdamos de vista cuáles son los lineamientos, los vectores o las directrices que tenemos que empezar a seguir para aprovechar, por un lado, este momento en que comunicación interna ha tomado un rol protagónico y muchísimo más estratégico, y por otro lado, empezar a demostrar esos resultados que incluso nosotros mismos siempre nos hemos reclamado, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo hago para mostrar cuál es mi aporte a la organización? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo pongo sobre la mesa? Bueno, tenemos que empezar a desarrollar algunas habilidades que hasta ahora, si bien eran necesarias, no estaban puestas con tanta urgencia sobre la mesa. Bien, bueno, y acá un poco también avanzando en esto que decían Mari y Seba recién, desde dónde el área de comunicación interna también es clave para tomar los temas de negocio, qué está pasando en la organización, cuáles son las decisiones que se están tomando en futuro. Si recordamos en los primeros slides, parte de los grandes miedos o dudas de los colaboradores tenían que ver con lo que iba a pasar, ¿no? A nivel organizacional, con la continuidad de la operación de la empresa, con la continuidad de su puesto de trabajo. Entonces también que el generar ese contenido de valor para anticipar y para tratar de establecer un norte hacia donde va la organización es clave, ¿no? Que, digamos, que empecemos a participar de esa mesa en donde se toman las decisiones y también saber, bueno, cómo vamos a comunicar eso y cuáles son los temas importantes que hacen, digamos, que esa incertidumbre sea menor. Si bien siempre va a haber una cuota de incertidumbre, tratar de que esa incertidumbre sea lo menor posible. Sí, Marce, ahí te sumo también, ¿no? Esto que hablábamos Sí. hoy, de convertirnos de alguna manera en curadores de contenido, que Mari también decía, de ser los guardianes de cuáles son las conversaciones que se está teniendo dentro de la organización. A ver, es muy poco probable que comunicación interna algún día se escape de la diaria, de la cuestión más operativa, pero hoy tenemos la oportunidad y tenemos la obligación de estar muy atentos a esos contenidos que generan valor para el negocio, que generan valor para el negocio y que pueden impulsar proyectos, que permiten impulsar innovación, que permiten generar muchísimo más rápido la transformación. Tenemos que ir o encontramos esta tendencia en la cual todos estamos pensando ir un paso más allá de lo que veníamos haciendo y de lo que veníamos comunicando hasta ahora, ¿no?
De ahí también que las redes colaborativas ayudan mucho, digo, libera muchísimo tener una red colaborativa a lo que es la diaria de comunicación. ¿Sí? Esto de horizontalizar la comunicación es una de las estrategias que necesariamente se va a poner de manifiesto durante los próximos meses en las compañías que hasta ahora no lo tienen, que créanme son muchas, pero todas están yendo hacia ese lugar. Ahí tenemos en el chat una pregunta de Ariel Boe. Hablando de podcast, ¿cuánto creen que puede aportar esta herramienta al proceso de acompañamiento? Mirá, los A ver, podcasts... yo entiendo que depende mucho de la cultura de cada organización, pero el podcast es una buena herramienta por ahí para generar conversaciones sobre temas específicos, ¿no? Es una buena herramienta de contención. Hay que ver en qué instancia está cada organización, digo, qué canales está habituado a utilizar. Por ahí es más video que podcast, digo, según las características específicas de cada organización. No sé, Seba, si querías decir algo más. No, que hay lo mismo que estabas diciendo vos y sumarte por ahí que tiene que ver un poco con el perfil de públicos al que vos estés hablando, ¿no? El podcast es una herramienta bastante, no es innovadora, pero sí es novedosa. Digo, A nosotros nos gusta. No, está buenísima, y de hecho creo que venimos laburando con podcast hace muchísimo tiempo, incluso con la idea, pero bueno, tiene mucho que ver con el público, como decía Mari, ¿no? Por la cultura de cada organización y el público al que le estemos hablando, cuán permeable sean esas herramientas. El video sabemos que es una herramienta súper permeable y entra muy fácilmente. El podcast en cada cultura actuará de una manera diferente, pero es muy buena para estar cerca de la gente, para poder tener diálogos fluidos y por otro lado también para generar contenido de manera más interesante, ágil, ¿no? dinámica e Ágil, interesante. sí. Es así. Ahí yo lo que agregaría a la pregunta de Ariel es que el podcast, bueno, es una herramienta que trae, digamos, en el formato de edición que tiene, y también la herramienta de cómo escuchamos el podcast, es algo, ¿no?, que yo puedo estar haciendo otra tarea y estar escuchando el podcast y está bueno. Pero lo que también tenemos que pensar es que el podcast es una comunicación de una sola vía, ¿no? Es algo, un mensaje que yo estoy transmitiendo, lo mismo que el video. Entonces también acá hay una vueltita que tenemos que empezar a pensar que tiene que ver con, bueno, generar espacios de intercambio, ¿no? Pensar tal vez en el streaming, pensar, digamos, en espacios en donde los líderes estén dispuestos a responder preguntas de la gente. Para eso tengo que tener un líder entrenado, un líder empático, un líder que sepa responder las preguntas, y un líder que esté también dispuesto a decir que no tiene la respuesta. Pero me parece que no solo tenemos que trabajar en pensar en generar ese contenido, esa información, también en cómo vamos a generar esos espacios de intercambio, ¿no? Sí, súper importante, Marce, eso, y me parece que está buenísimo también este último punto que marcaste, que tiene que ver con líderes que sepan decir no tengo la respuesta, ¿no? Digo, de eso hay bastante poco. Pareciera que siempre tenés que tener la respuesta a todo, y en realidad no tener una respuesta es una opción válida. Así que eso está bueno. Le sumo la reflexión de Maximiliano Vilela en el chat, que dice que en San Juan les ha pasado varias veces, sobre todo al principio de la cuarentena, no fue solo en San Juan, digo que acá también nos pasó, esto de caer en la pandemia de la inmediatez, ¿no? De tener que salir a decir cosas tan rápido que muchas veces no tenemos la información chequeada. O esto que también sucedió mucho, sobre todo al principio, de que un día decíamos una cosa y al día siguiente era otra Sí. distinta. Bueno, hay que tener, como vos decís bien, Maximiliano, una de las prioridades es generar credibilidad. Entonces, por ahí esperar un poquito y salir con algo más certero, o por ahí, como venían diciendo los chicos, decir, esto no lo sabemos, esto lo estamos definiendo, esto estamos esperando definiciones. Digo, no tenemos por qué tener las respuestas a todo, pero lo importante es estar, es hablar, es decir, estoy pensando, es decir, estoy escuchando, es decir, me estoy informando, pero decir algo, ¿no? Darle seguimiento, digamos, a la cosa. Sobre todo en contextos como este que vos decís, donde la información cambiaba todos los días.
Y ahí no había nada que uno como representante de una organización pudiera hacer para sostener determinada información en el tiempo. Al día siguiente cambiaba y eso nos atraviesa a todos, digamos. Hay que tener esa capacidad de adaptarse, de poder decir esto es dinámico y puede cambiar, hoy es así, mañana no sabemos. Y digo, es difícil porque no genera certidumbres, ¿no? Pero bueno, es entender y aceptar el contexto en el que vivimos y que nos atraviesa. Sería extraño, ¿no? Pretender pasar por sobre eso y decir yo tengo la verdad o publico primero. Digo, acá no se trata de eso, se trata de acompañar a la gente que forma parte de la organización de la mejor manera posible en un contexto que es difícil también para quienes deciden en la organización, ¿no? Que nos modifica a todos todo el tiempo. Yo creo que ahí otra vez la credibilidad es clave, y ahí el punto 9 tiene que ver con eso. Sí, totalmente. Bien, Aparte, acá muy yendo buen un poco, enganche. Muy buen enganche. sí, Perdonen, chicos, pero muy buen enganche. acá yendo un poco a lo que hablábamos hoy de todo lo que tiene que ver análisis de datos, Marina pregunta cuáles son las mediciones más usadas en comunicación interna hoy y cuáles faltarían para ser más estratégicas. A ver, nosotros partimos de una base que analizar comunicación es analizar cultura organizacional. No lo pensamos de otra manera, ¿sí? En ese analizar la cultura organizacional, por lo menos el modelo que nosotros hemos construido y que llevamos adelante hace muchísimo tiempo, tiene que ver con estas 4 dimensiones que estamos mencionando y recorriendo acá: una dimensión de negocio, una dimensión de cultura, una dimensión de los estilos de management y una última dimensión de canales de comunicación. Entre esas 4 dimensiones es donde uno puede sacar de alguna manera la foto de la organización y comprender cuáles son las brechas que se tejen entre lo que la organización pretende o la organización quiere y lo que la organización hace. Ese mismo modelo se puede llevar a la práctica de una manera tal vez un poco más dinámica, dependiendo de la profundidad que se quiera hacer en el diagnóstico, en el pulso, como sea cual fuese la forma en que se va a tomar. Pero eso no ha cambiado, y no ha cambiado porque básicamente las organizaciones se componen de esas cuatro dimensiones, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con comprender y saber cuál es el negocio, cuáles son los proyectos, hacia dónde van, si eso está claro para toda la gente, qué tipo de manager tenés para saber cómo se impulsan y cuán cerca están los managers de la gente para impulsar esos proyectos, esto que decía Mari hace un momento. El tema de comunicación para saber con qué herramientas contás a la hora de poder comunicar, y si son herramientas de información, como mencionaba Marce, son herramientas de comunicación que permiten el ida y vuelta, la interacción, el feedback, ¿sí? Y la parte de la matriz cultural, digo, en qué cultura está inmerso todo ese proyecto. Hace unas horas nomás, ayer, hablábamos con una organización bastante nueva que se encarga de llevar, de vender, perdón, de vender y producir máquinas industriales, y tienen una plataforma online, ¿no? Y están creciendo muchísimo, con la pandemia crecieron muchísimo más, y los chicos nos decían que ellos querían construir un modelo de negocio como Airbnb, en lugar de como Hilton. Digo, Airbnb creció lo mismo que creció Hilton en 100 años, en 5. Entonces ahí es donde la cultura juega un papel muy importante, ¿no? La cultura te define de alguna manera qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y qué negocios van a funcionar y qué negocios no van a funcionar. Eso se está viendo hoy. Hace algunos años que viene marcado como tendencia esto de ver la cultura, pero el modelo de diagnóstico y de medición sigue siendo el mismo. Si querés, la gran diferencia que podemos sumar hoy es que tenemos más disponibilidad de datos para algunas cosas que nos permiten hacer un análisis mucho más riguroso sobre cuál es la matriz cultural y de comunicación sobre la que estamos parados. Por eso insistíamos también en el punto anterior sobre la importancia de analizar datos, ¿no? Antes, por ejemplo, tener un newsletter, ¿no? No sé si me estoy quedando muy viejo, pero si tenemos un newsletter, era
muy difícil medir. Lo que hace es una encuesta y le preguntaba si sí, si no, bueno, hoy tenemos redes sociales, entonces podemos saber la interacción que tiene el contenido. O tenemos intranets donde podemos medir cuánto tiempo pasa una persona leyendo una nota. Entonces nosotros sabemos que si subimos un artículo y la gente, un artículo hablando sobre un proyecto de la compañía, y la gente pasó 3 segundos en ese link, básicamente no lo leyó. Ahora, si pasó un minuto y medio, entendemos que le dio una mirada, lo leyó y eso nos permite decir, bueno, esta información es de interés, tanto para la compañía como para el público. Y si no lo fuera, podemos tomar decisiones en función de cómo lo presentamos, si lo volvemos a presentar, si no, si tenemos que darle una vuelta. Pero todo lo que sea medición de estos 4 pilares, negocio, cultura, comunicación y liderazgo, es fundamental para las organizaciones que vienen y para las organizaciones que pretenden llevar su desarrollo a un nivel de agilidad que les permita sostenerse y desarrollarse en el tiempo. Y eso ahí sí nos lleva al punto número 9, que es esto de ser guardianes de la cultura, ¿no? Nosotros tenemos como la gran obligación de llevar la cultura hasta el lugar donde esté nuestro colaborador. Antes, nuestra obligación estaba en generar una matriz cultural única dentro de la organización. Era bastante complejo, pero a la vez sencillo comparado con este momento, porque teníamos toda la gente en el mismo lugar. En el peor de los casos, podíamos tener gente distribuida geográficamente, pero en distintas oficinas. Digo, había un lugar de contención institucional que estaba presente de manera física en todos los lados. Hoy no sabemos dónde están nuestros colaboradores. Y tenemos que llevarles esa experiencia, como dijimos al principio, el foco sobre la experiencia del colaborador, y llevarle la sensibilidad de la cultura de la organización hasta la puerta de su casa, ¿no? Tenemos que hacer como un delivery de cultura para llegar y asegurarnos de que estamos llegando, porque la homogeneidad en la matriz cultural es lo que permite que una organización sea una cosa u otra. Sí, y acá por ahí es importante que los colaboradores no pierdan la perspectiva de la organización, porque lo que se produce es que trabajamos más introspectivamente dentro del equipo, ¿no? Estamos más relacionados con el equipo, tenemos reuniones de equipo, Zoom, la herramienta que utilicemos, pero se está dando mucho hacia el interior de los equipos, y por ahí se pierde el tema de saber, bueno, qué están haciendo los otros equipos, cómo van los otros proyectos, ¿no? Ese pasillo y esa información que circula dentro de un mismo espacio, en esto de estar en modo virtual, digamos, se va perdiendo. Entonces, también ahí es decir, bueno, ¿qué espacios vamos a generar o cómo los vamos a generar para que podamos seguir, digamos, cultivando esa cultura, ¿no? Y que todos y cada uno de los miembros de la organización se puedan sentir parte. Sí, totalmente. Y perdón, Marce, que te haga una acotación ahí. Uno de los issues o brechas más grandes que nosotros hemos visto, creo que a lo largo de estos 20 años, es los problemas de comunicación interárea, ¿no? Esto de que las áreas no se hablan, que las áreas no se comunican. Bueno, imagínense si antes no se comunicaban estando en un mismo espacio, hoy que están todos dispersos, ese problema, donde no fue resuelto, se agravó. Entonces nosotros necesitamos necesariamente ser quienes custodien la integración de la compañía, y la integración se hace a través de patrones culturales. ¿Sí? Nos definimos como compañía, como sociedad, como barrio, como vecinos a partir de una identidad cultural que vamos construyendo y generando. Entonces esto aplica también para cualquier organización. Hay una necesidad muy grande de mantener la matriz cultural que vienen impulsando todas las organizaciones, sobre todo aquellas que estaban en un proceso de transformación cultural grande, ¿no? Muchos de ustedes probablemente estén atravesando proyectos de transformación de tipo ágil, que estén atravesando proyectos de transformación digital. En esos momentos, llevar y sostener una cultura organizacional homogénea es súper, súper importante. Y pasamos así entonces a la tendencia número 10,
que básicamente resume todo lo que tenemos que cambiar, ¿no? Sí, esto es un poco, y después, porque consultaban hoy el tema de si vamos a compartir la presentación, sí, la vamos a compartir, pero además nosotros tenemos un informe que desarrollamos que es mucho más completo, obviamente, que esta presentación, en donde analizamos cada uno de los puntos y se los vamos a compartir. Es un informe que profundiza un poco más y está bueno que lo tengan como material de lectura. Sí, bueno, nuestro aporte, digamos, a todo lo que pudimos analizar y ver y la experiencia que pudimos recabar en estos, no solo 20 años de trabajo, sino los últimos 4 meses que han sido meses, una realidad totalmente disruptiva que día a día fue cambiando. Pero en esto de la tendencia 10, que es nuevo perfil del comunicador, no quiere decir que tengamos que cambiar todo, sino hacer foco en algunas cuestiones que, dado el contexto, ya nos impulsaron a estar en otro lugar. Entonces, profundizar eso y hacer foco en este sentido, ¿no? En todo lo que tiene que ver con no perder esos espacios que se abrieron a partir de esta situación, en donde comunicación empezó a estar más en la mesa de decisiones, en los comités, digamos, de crisis o en los comités de pandemia. Entonces, bueno, no perder eso, seguir habitando, digamos, esos espacios con nuestra colaboración en un rol también de asesores, ¿no? De asesores comunicacionales para lo que son los directivos y los líderes de la organización. Mantenernos firmes ahí, dando soporte a los líderes en todo lo que tiene que ver con las habilidades de comunicación, de empatía, acercarle herramientas, acercarle expertos, ¿no? Que puedan ayudarlos a desarrollar esas habilidades aún más. Y todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? De la medición, empezar a incluir y de la mano de las herramientas digitales que hoy nos traen muchos más datos, o podemos acceder también a nuevos datos, incluir también esos datos para tener una mirada más analítica y estratégica sobre lo que es la comunicación, ¿sí? No olvidarnos de todo lo que tiene que ver con la dimensión cultural también, y la dimensión de los escenarios de transformación que pasan por ahí atrás, no solo tener un dato duro, sino también volvernos analistas de esos datos blandos que circulan por la organización, ¿no? Que tiene que ver con analizar el discurso, analizar la sensibilidad de las personas a distintos escenarios, y poder en función de eso establecer un horizonte hacia adelante. Bien, excelente, Marce. Si no tenemos preguntas, nada, nosotros les agradecemos el tiempo que nos dedicaron, y cualquier inquietud que tengan y cualquier tipo de consulta que quieran hacernos para profundizar, no tienen más que escribirnos por nuestras redes sociales, por email o en nuestra web. Y empezamos a hablar, ¿sí? Tenemos la conversación que les sirve y les resulte útil. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, la verdad, compartir estas tendencias. Les agradecemos. Gracias a todos. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.